y también les comparto una pizarra. Bueno, entonces, de las reacciones que estamos revisando el día de ayer, había unas que ya denominamos reacciones anapleróticas, que significan que son reacciones que pueden en un momento dado eh, integrar metabolitos del ciclo de Krebs desde el punto de vista externo, con el objetivo de que el ciclo pues tenga un dinamismo y de que la velocidad del mismo pues no se vea afectado cuando algunos intermediarios salen, por ejemplo, el caso del oxaloacetato o el caso del alfa-cetoglutarato. Para que salgan algunos intermediarios del ciclo, pues tiene que haber procesos de transporte que revisaremos un poco más adelante, debido a que primero el ciclo de Krebs ocurre dentro de la mitocondria, para que esos intermediarios salgan, pues tienen que tener un transportador que les facilite la salida, si no ellos no van a salir así porque sí. Es bueno que tengan en cuenta eso. En la diapositiva que sigue nos hace un listado de, digamos, de las principales reacciones anapleróticas que ustedes pues revisan en esa diapositiva que estábamos analizando el día de ayer, ¿sí? Que están aquí listadas a manera de esas flechas, aquí también están organizadas, eh, como el caso de la algunas de ellas ustedes las han revisado, de pronto no es que las tengan grabadas de memoria, pero sí de pronto las reconozcan, como es el caso de la carboxilasa de piruvato, oxaloacetato, la deshidrogenasa de glutamato. Esta enzima es importante en el sentido de que pues permite obtener alfa-cetoglutarato, que es un intermediario importante crítico del ciclo, ¿sí? Así como es el oxaloacetato. Ayer explicamos por qué. La transaminasa de aspartato, entonces nos permite tener oxaloacetato. Esta reacción la vimos ayer, ¿ok? Vamos a reiterarla un poco más para que se vayan como ir acostumbrando, después la grabarán en su cabeza debido a que tiene una importancia inclusive clínica, ¿vale? Recuerden que en las reacciones de transaminación, eso lo vimos ayer, transaminación, lo que hacemos es tomar un aminoácido al cual le vamos a restar el grupo amino, ¿listo? Y lo que nos queda de esta resta se lo vamos a sumar a un alfaceto, ¿sí? Alfaceto ácido. Y esto nos va a producir este que nos queda sin el amino. Entonces, un aminoácido sin el amino se llama alfaceto, alfaceto. Y este amino que le estamos quitando a este aminoácido y se lo entregamos al alfaceto, ahora queda convertido en un aminoácido. Y ya solo es poner los nombrecitos. Entonces aquí habíamos dicho que este alfaceto era el alfa-cetoglutarato. ¿Ok? Y este aminoácido era el aspartato. Sumamos estos dos y nuestra reacción, que puede ser en reversa, nos trae como consecuencia un aminoácido que ayer decíamos que era muy importante por el funcionamiento del cerebro, que se llama glutamato. ¿Ok? Y teníamos, por otro lado, este de acá. Bueno, vamos a dejarlo así para que no se confundan. Vamos a dejarlo de color rojo. Listo.
más glutamato. Glutamato. Y a este lo vamos a dejar así. Alfa-aceto, que sería el oxaloacetato. Entonces, aquí tenemos la importancia del oxaloacetato porque este nos permite hacer glucosa. ¿Sí? Lo inyectamos a la gluconogénesis, gluconeo, y este nos produce glucosa. Entonces, mire que a partir de un aminoácido yo puedo obtener azúcares. Eso tiene importancia clínica porque, por ejemplo, hay personas que tienen hipoglicemias o tienen, por ejemplo, dificultades en el manejo de glucosa o tienen manejo de dieta por intolerancia a glucosa eh, o por múltiples razones, por ejemplo, el caso de enzimas que no funcionan bien, fallas y mutaciones en algunas rutas metabólicas. Entonces tienen que ajustar su dieta y una forma de hacerlo es traer aminoácidos. ¿Cómo los traemos? Pues por dieta. Consumimos proteína dietaria. Proteína de la dieta, esa proteína que viene de la dieta, pues constituye aminoácidos y esos aminoácidos, ¿sí? Pueden ser un suplemento glucolítico, es decir, pueden tener glucosa. Y acá lo que estamos haciendo, pues en esencia es movilizar un grupo amino. Aquí lo importante en rescatar, no se ve en este curso, lo vemos en un año más o menos, es que estas reacciones tienen como requisito fundamental el flujo de aminos, o lo que vamos a ver más adelante como el balance de nitrógeno. Balance de nitrógeno. ¿Ok? ¿Qué significa balance de nitrógeno? El nitrógeno es este, ¿ver? Entonces, el nitrógeno siempre tiene que tener alguien que lo reciba o un lugar a donde ir. Acá lo está recibiendo un alfaceto. Cuando los alfacetos disminuyen en concentración, por ejemplo, en temas de inanición o cuando estamos en una, una- una crisis metabólica o energética, por ejemplo, cuando no estamos comiendo muy bien y disminuyen los alfa-cetoácidos, pues los aminos no tienen quien los reciba, ¿ven? Entonces, a ellos les toca tomar otro camino, porque no hay alfacetos que acepten los aminos. Entonces les toca tomar un camino alterno que se llama el ciclo de la urea. Ciclo de la urea. Cuando veamos renal en un año, ¿sí? Veremos este ciclo. ¿Y la urea qué es? Pues es nitrógeno concentrado, es nitrógeno, carbono, nitrógeno, ¿sí? Esa es nuestra urea o urea. Tendría que revisar cómo es el tema de la tilde ahí. Entonces, este ciclo de la urea, pues permite que el cuerpo se deshaga del nitrógeno. Entonces, eso se da por el riñón. ¿Sí? Entonces, el cuerpo se deshace de la urea por vía renal y estamos sacando el nitrógeno. Eso se denomina balance de nitrógeno porque el cuerpo pues también necesita nitrógeno para el tema de biosíntesis. Pero entonces el cuerpo tiene que decidir si va a hacer biosíntesis o va a hacer catabolismo. Y balancea el nitrógeno, es decir, hace como un equilibrio si lo va a dejar ir o si lo va a preservar para hacer biosíntesis. Si lo deja ir es porque usualmente está haciendo catabolismo y el cuerpo está utilizando no las proteínas que vienen de la dieta, sino las proteínas propias de los músculos y de los tejidos para obtener energía y tiene que deshacerse de el nitrógeno. Es una cosa muy, muy interesante. Aquí, como en conclusión, podemos decir que las reacciones de transaminación permiten producir alfa-cetoácidos, digamos, importantes como es el oxaloacetato para fabricar glucosa en un contexto de ingesta proteica. Pero también el cuerpo puede utilizar sus propias proteínas para hacer glucosa en un contexto catabólico de inanición o de falta de energía de ingesta dietaria. Y en ese caso, pues utiliza la masa muscular y otros tejidos para poder fabricar glucosa. ¿Ok? En este punto tienen alguna pregunta.
¿Les quedó claro esta parte? Bueno, espero que sí, si no, después lo revisan en la grabación y me cuentan. Listo. Ayer nos habíamos planteado una pregunta importante y es el caso de que si el ciclo era posible que fuera en reversa, así como pasa con la gluconogénesis, en donde yo puedo partir de un intermediario producto como el piruvato y puedo llegar hasta la glucosa. ¿Ven? Podría pasar eso con el ciclo de Krebs. Entonces, hay una serie de experimentos muy interesantes que lograron poder dar un poco de evidencia acerca de este hecho, ¿sí? Eh, y una manera de demostrarlo era marcando la glucosa. ¿Cómo así marcando? Pues tomando moléculas de glucosa que tuvieran un carbono diferente, ¿ok? El carbono eh, que se utiliza, digamos, que esencialmente hace parte de la mayoría de los carbohidratos, es un carbono que se llama carbono 12, ¿ok? Carbono 12. Y yo puedo utilizar un tipo de carbono alterno, ¿sí? Con un marcaje atómico diferente que me permita como rastrearlo, ¿ok? Y lo puedo hacer a nivel, por ejemplo, de la glucosa o lo puedo hacer a nivel de intermediarios del ciclo. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, acá nos muestran carbonos 12 sin marcar y carbonos 13 que son los carbonos eh, que están de color oscuro en este caso. Acá hay una cosa interesante y es que para poder integrar carbonos marcados yo no lo hago directamente sobre el ciclo mismo, sino que lo hago sobre un intermediario, en este caso la glutamina. Recuerden que la glutamina, ¿sí? Yo subsecuentemente la puedo incorporar acá a nivel de lo que se denomina un transporte, un shunt, que lo estoy poniendo en el chat, un shunt. En inglés que significa como un salto, como una integración, como una movilización de un intermediario. Entonces, en este caso, la glutamina es un aminoácido. Esa glutamina puede entrar a nivel de glutamato y puede constituir alfa-cetoglutarato. ¿Por qué se hace eso? Porque el alfa-cetoglutarato va a tener todos los carbonos marcados. En este caso va a tener 5 carbonos marcados en este punto, ¿vale? ¿Por qué 5 carbonos? Porque recuerden que de los 6 carbonos que hacen parte, en principio, en el ciclo de Krebs, como ácido cítrico, miren si que los pueden contar acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en la primera etapa del ciclo, que es la primera deshidrogenación, uno de esos carbonos se va, miren, en forma de dióxido de carbono. Entonces nos quedan ciclo, 5 carbonos, que serían los del alfa-cetoglutarato, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si venimos directamente desde la glucosa, pues solamente se integrarían 2 carbonos y sería un poco difícil como seguir la pista de qué pasa con ellos. Ahora bien, si yo los integro directamente desde la glutamina, pues lo que va a pasar es que en la siguiente descarboxilación, pues uno de esos carbonos marcados se va a ir, ¿cierto? Y quedaría una molécula de 4 carbonos, ¿cierto? Luego se integrarían con 2 carbonos que vienen del piruvato y la acetil-CoA, ¿cierto? Formarían, en este caso, una molécula de 4 carbonos que vienen desde el oxaloacetato y luego 2 carbonos sin marcar que vienen desde la glucosa. Entonces aquí tendríamos una cosa interesante y es que ese citrato que se forma desde el acetil-CoA sin marcar y el oxaloacetato marcado tendrían que tener 4 carbonos marcados y 2 sin marcar. Pero sorpresa, es que encontraron citrato con 5 carbonos y uno sin marcar. Eso solamente ocurre si la reacción va en reversa, ¿vale? Es decir, si el alfa-cetoglutarato se convierte en isocitrato
y luego el isocitrato se convierte en citrato. O sea, no hay manera de obtener citrato con 5 carbonos marcados y un carbono sin marcar, si no fuera porque el ciclo va en reversa. Y eso se detectó, es decir, existieron técnicas químicas para poder diferenciar entre el citrato con 4 carbonos y el citrato con 5 carbonos, y se hizo el balance de esos intermediarios dentro del experimento. Entonces, ese experimento demostró, que está la publicación, de que el ciclo sí puede ir en reversa, ¿vale? Las preguntas era que, ¿por qué pasaba eso? Y cuáles eran los contextos en los cuales podría pasar. Las explicaciones pues fueron varias. Uno de ellos es que algunas enzimas del ciclo de Krebs tienen formas alternas que se denominan isoformos. ¿Ok? Uno de esos isoformos es una forma alterna de esta enzima que vimos ayer, que se llama deshidrogenasa de isocitrato. Ubiquémonos dónde está. A ver, acá. A ver. Deshidrogenasa de isocitrato. Entonces, ella no es una enzima única, sino que tiene formas alternas de esta misma enzima, que se les denominan isoformos. ¿Ok? Entonces, esos isoformos de esa enzima se denominan IDH1, IDH2 y IDH3. Una cosa interesante es que las tres enzimas no están en la mitocondria. Hay una de esos isoformos que se encuentra en el citoplasma. ¿Ven? Quiere decir que esta reacción de isocitrato a alfa-cetoglutarato también podría ocurrir en el citoplasma. Entonces, eso fue una cosa muy interesante que en ese momento se descubrió. Y hay otros, como la IDH2 y la IDH3, que sí se encuentran dentro de la mitocondria, funcionan con NAD, y la IDH2 funciona con NADP. Entonces, en este caso, pareciera que esta enzima es la que estaría implicada en la reducción y carboxilación alfa-cetoglutarato, ¿vale? De esta reacción. Entonces, para llegar a esas conclusiones, pues se utilizaron técnicas de resonancia magnética, y aquí se pudieron determinar la presencia ah, de los intermediarios que demostraban este tema de que el ciclo de Krebs podría ir en reversa. Para no más en detalles acerca de este tipo de experimento, vamos a analizar un poco más el, el tema de este ciclo en particular, y sobre todos sus contextos. Entonces parece que uno de los aspectos a tener, bueno, dos de los aspectos que hay que tener en cuenta sobre este posible fenómeno es que, primero, la hipoxia promueve esa conversión de alfa-cetoglutarato a citrato, es decir, que para que se devuelva el ciclo debe tener un estímulo, y un estímulo en particular es la hipoxia. Que la hipoxia es la disminución del oxígeno o de la presión parcial de oxígeno circulante. Eso hace que la mitocondria funcione a menor velocidad. La mitocondria funciona muy bien cuando hay muy buen oxígeno. Si no hay buen oxígeno, como en el caso de la hipoxia, esto promueve que el ciclo de Krebs vaya en reversa. Primera conclusión, lo voy a poner ahí en el chat. ¿Listo? Entonces, un estímulo para que el ciclo vaya en reversa es la disminución del oxígeno. Vamos a ver otro aspecto. Un segundo aspecto que puede implicar que el ciclo vaya en reversa es que se dé un daño en la cadena respiratoria o una alteración en la función mitocondrial. Entonces, eso hace que se dé un proceso que se denomina reducción carboxilativa del alfa-cetoglutarato. Entonces, se hicieron, para poder comprobar esta hipótesis, lo que hicieron fue estudio con una serie de células, esas que vemos acá, 14-3b, y células CITB 143, que tienen una mutación, esas de acá, que están acá señaladitas, tienen una mutación en el gen que codifica el citocromo B. ¿Qué es esta cosa, citocromo B? Es
un transportador mitocondrial, es una molécula que permite el flujo y el funcionamiento de la cadena respiratoria, ¿vale? Entonces, cuando existe una mutación en ese citocromo, pues la mitocondria desafortunadamente no puede funcionar correctamente y eso pues implica una alteración importante en la producción energética en estas células, ¿vale? Entonces, cuando analizaron estas células y vieron su ciclo de Krebs, se dieron cuenta que en estas células que tienen alteración mitocondrial, el ciclo iba en reversa, ¿vale? ¿Por qué tiene que ir en reversa? Pues, ¿o por qué estaba pasando eso? Acá está la publicación, que de alguna manera tenga interés en el tema, lo puede revisar. Esencialmente se explica de que va en reversa porque como el ciclo no puede funcionar correctamente debido a carencias mitocondriales o por ejemplo por el caso de la hipoxia, lo que busca la célula es convertir sus intermediarios a formas lipídicas, es decir, sacar los intermediarios del ciclo para convertirlos en formas de lípidos, ¿vale? O intermediarios lipídicos como el caso de el acetil-CoA, de citrato acetil-CoA y de citrato azucinato, que es el intermediario que no sé si ustedes se acuerdan cuando veíamos el catabolismo de los lípidos, cuando teníamos lípidos de cadena impar, el succinato, ¿vale? Para que eso ocurra tienen que haber tres elementos importantes: la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la isocitrato deshidrogenasa y una enzima que puede estar en la mitocondria o en el citoplasma que se llama ATP citratoliasa, esta que se llama ACL. ¿Por qué es importante esa enzima? Porque descompone el citrato y lo convierte en oxaloacetato junto con acetil-CoA, es decir, que hace que esta reacción inicial que toma el oxaloacetato y el acetil-CoA para convertirlo en citrato vaya al revés. Es decir, que el citrato se descomponga en sus elementos constitutivos, en el acetil-CoA y en oxaloacetato. Esto lo hace la ATP citratoliasa. Voy a poner acá en contexto en el Padlet para que lo vean. Profe, ¿Sí? ¿me podría repetir para qué sirve el citocromo B? Sí, claro, claro que sí. Vamos a ponerlo acá un poco, no sé si lo vimos anterior, acá está más adelante. Bueno, acá está más adelante, pero no está tan bonito ya. Ya lo explico acá. Más bien con la de lípidos que está mejor. Dame un momento. Esta está mucho mejor. Ya un momentito les comparto acá el Padlet, el ya. Listo, correcto. Entonces, ¿qué es el citocromo C? Es un elemento de la cadena respiratoria. Un elemento de la cadena respiratoria. ¿Para qué sirve ese elemento? Pues para poder mover los electrones de la cadena, ¿vale? ¿Qué pasa en los experimentos que yo les estoy contando? Que algunas células tienen una mutación, tienen una alteración en este citocromo. ¿Eh? Tienen una alteración en el citocromo, en este componente. Ese es el citocromo C, eso que estoy señalando yo acá. Citocromo C. En condiciones normales, ese citocromo C lo que hace es tomar los electrones del complejo 3 y se los entrega al 4, ¿vale? Es decir, completa esa cadena de eventos que habíamos analizado nosotros antes, ¿sí? ¿Se acuerdan que el 1 le pasa al 3, el 3 le pasa al 4? ¿Sí? Esa es la cadena de transporte, o el 2 le pasa al 3, los electrones, para que se complete esa cadena de eventos, ¿ok? En ese mecanismo de llevar los electrones y movilizarlos, los complejos le entregan los electrones a unos intermediarios. Este que se llama, o que tiene la letra Q, ¿sí? Se llama ubiquinona o complejo Q, ¿sí? Entonces, él recibe electrones, los recibe, por ejemplo, el complejo 1 del 2 y se los entrega al 3, ¿vale? Y el 3 se los entrega al citocromo C. Entonces,
Ese citocromo ese es un elemento de la cadena. Cuando él no funciona, cuando muta, la cadena se colapsa. Por tanto, la mitocondria no funciona bien. ¿Sí? Entonces, un mal funcionamiento mitocondrial. Mal funcionamiento de la mitocondria. Y eso ocurría en esas celulitas que yo les dije ahorita. Celulitas C, I, T, B. ¿Cómo así celulitas? ¿De qué está hablando el profe? Pues estas son células que se mantienen en laboratorio. Son células, se denominan líneas celulares. Celulares. Tú las utilizas para experimentar. Las cultivas, ¿sí? Y hay, como se pueden imaginar, cientos de líneas celulares para hacer experimentos, ¿sí? Inclusive estas se comercian, se trabajan con esas líneas. Algunas son líneas tumorales, algunas son líneas donde se les ha cambiado un gen, algunas líneas se Profe, utilizan para entonces cosas muy esas particulares. células que ¿Cómo, encuentran en Juan? los laboratorios únicamente van a tener citocromo, ya naturalmente no lo presentan. Sí, o sea, no presentan el tocoma, pero está mutado. ¿Qué significa que está mutado? Que no transporta o eficientemente o correctamente los electrones. Entonces, eso hace que el ciclo de Krebs en esas celulitas sea muy particular. Son células, en este caso la CITB, es una línea celular, es unas células particulares en las cuales ese ciclo no funciona correctamente. ¿Para qué se utiliza? Esencialmente para hacer experimentos. En este caso, ¿cuál era el experimento que se estaba evaluando? Pues, ¿qué pasa si el ciclo de Krebs no funciona bien? ¿Qué pasa si el transporte de mitocondrias no funciona bien con el ciclo, en relación al ciclo de Krebs? Me explico acá un poco más adelante. En una mitocondria normal, en una mitocondria normal, se supone que el flujo de electrones dentro de la cadena es el eslabón fundamental para que se produzca ATP. ¿Sí? Para que esos electrones fluyan dentro de la mitocondria, pues tiene que tener entradas y salidas. ¿Cuál es la entrada? El ciclo de Krebs. ¿Cuáles son las salidas? El dióxido de carbono y el ATP. ¿Sí? Esto es lo que entra y esto es lo que sale. ¿Qué pasa si esta cadena de transporte no funciona bien? Por ejemplo, porque un elemento de la cadena pues tiene un problema, como es el caso de citocromo C. Pues las entradas se acumulan. ¿Por qué se acumulan? Porque no pueden fluir por la cadena. Entonces, esto se acumula. Y las salidas, pues no hay dióxido de carbono. Tampoco hay un correcto flujo de ATP, es decir, no hay una buena producción de ATP. Es decir, que esas células que tienen este problema tienen un desbalance energético. ¿Ve? Si esto no puede entrar, si el ciclo de Krebs no entra correctamente y no puede fluir, entonces aquí se genera una pregunta. ¿Qué pasa en ese caso? La respuesta que encontraron es que el ciclo va en reversa, el ciclo se devuelve. ¿Para qué se devuelve? Para que las entradas se conviertan en otra forma alterna. O no alterna, ustedes ya la conocen. ¿Sí? Acá, ¿qué pasa? Se acumula el citrato, porque como el citrato no puede entrar, y el citrato entonces en este caso se divide en lo que está compuesto. ¿Cómo tú construyes citrato? El citrato es igual a ¿qué? A acetil-CoA, ¿sí? Más oxaloacetato. Esto está constituido, es decir, el citrato está constituido por acetil-CoA y oxaloacetato. Entonces, ¿qué hacen las células? Ese citrato que se está acumulando lo dividen en sus componentes. ¿Para qué lo hacen? Para que, por ejemplo, el oxaloacetato se convierta en glucosa y trate de complementar esa producción. La glucosa, ¿para qué es? Pues para que se active la glicólisis, inclusive anaerobia, y eso facilite balancear un poco la producción de ATP. ¿Sí ven? ¿Y el acetil-CoA para qué sirve? Cuando se acumula, sirve para hacer grasas o lípidos. ¿Sí ven? Entonces, como esto no puede entrar al ciclo de Krebs, como el citrato no puede fluir, pues hay que saquémoslo y dividámoslo en sus componentes.
tomemos el acetil-CoA y llevémoslo a hacer grasa y tomemos el oxaloacetato, convirtámoslo en glucosa y hagámoslo un constituyente para fabricar ATP. ¿Cuál es el problema? Que eso es altamente, en principio esta zona de acá es muy ineficiente. ¿Por qué? Porque para hacer la gluconeogénesis recuerden que hay que hacer un gasto de 6 de ATP. Y estamos en déficit. Entonces, esas celulitas en particular son altamente ineficientes desde el punto de vista energético. Tienen mecanismos de compensación. Pero esencialmente vemos como una forma alterna del metabolismo que trata de resolver un problema. ¿Cuál es el problema? De que la cadena respiratoria no funciona muy bien. Muy posiblemente esta vía lo tomaron muchas células hace miles de millones de años, cuando no existía la mitocondria dentro de las células, ¿cierto? Que en un momento dado las células no tenían mitocondria. Las células, eso lo vimos al principio del curso, las células procariotas, estas primeras células que evolucionaron no tenían mitocondria. Después fue que la mitocondria llegó y se integró energéticamente, cambiando la eficiencia energética hasta los tiempos de hoy. Nosotros no podríamos vivir actualmente sin mitocondrias. No tendría sentido eficiente la producción de ATP. Pero esas son formas de entender el manejo energético y de cómo las células pueden resolverla y en qué contexto pasa. Mire que los contextos en los cuales sucede no son contextos fisiológicos. Un contexto de daño mitocondrial o un contexto de hipoxia. En esos dos contextos, esto puede suceder. ¿Es normal para un paciente? No. ¿Es normal para una persona? No, porque la persona tiene que tener buena provisión de oxígeno y adicionalmente su mitocondria tiene que estar funcionando muy bien. Entonces, esos contextos de que el ciclo de Krebs vaya en reversa, pues son un poquito alternos, ¿vale? Última consideración, para que esta parte de división del citrato suceda, tiene que existir una enzima que se llama ATP citratoliasa, ACL, ATP citrato liasa, ¿vale? La misma enzima que fabrica el citrato no es la misma enzima que, digamos, separa el citrato. Recuerden que la enzima que fabrica citrato se llama citrato sintasa, la vimos en el ciclo de Krebs ayer. Pero esa misma enzima no sirve para dividir el citrato en sus constituyentes, no sirve, ¿vale? Dividirlo pues implica una ruptura de enlace y no puede hacerlo en el contexto funcional, entonces tiene que recurrir a otra enzima que haga ese papel, ¿vale? Ese es el contexto que yo les quería indicar y ese es el funcionamiento de ese citocromo C. No sé si ahora le queda un poco más claro a Sara. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Correcto. Entonces, aquí vamos a ver esa famosa enzima ATP citratoliasa, vean. Miren que la que hace el citrato es la citrato sintasa, pero ella no puede ir en reversa, ella no se puede devolver. Para devolverse tenemos la ACL, ATP citratoliasa. Otras enzimas de importancia son estas, vean. La isocitrato deshidrogenasa, ¿ok? Entonces, en este caso, ella no haría, esta enzima no haría una descarboxilación, sino que tendría que carboxilar el alfa-cetoglutarato para convertirlo en isocitrato. Y de aquí devolverse a citrato. Entonces, estas dos reacciones irían en reversa. Otra reacción que tendría que ir en reversa es esta, la de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, en vez de actuar como descarboxilación, lo que hay que hacer es carboxilar. Entonces, carboxilamos y desde succinil-CoA sintetizamos alfa-cetoglutarato. Entonces, esos tres puntos son de los más estudiados y de los que se han demostrado que hacen que el ciclo de Krebs vaya en reversa. Cuando va en reversa, el citrato se acumula. ¿Ven? Se produce mucho citrato. Y esa acumulación de citrato lo toma esta enzima que se llama ATP citratoliasa y convierte el citrato, o no convierte, lo desbarata, lo divide en dos. ¿Cuáles dos? El oxaloacetato, ya lo vimos ahorita, oxaloacetato,
y lo divide en acetil-CoA. ¿Ok? Entonces, ya en ese contexto comprendemos un poco mejor cuáles son esos aspectos que de alguna manera pueden intervenir en el proceso de que ese ciclo vaya en reversa, que en algunos contextos, pues, según se ha expuesto en la evidencia científica, pues no son contextos como muy normales. ¿Qué otros aspectos pueden redundar para que el ciclo vaya en reversa? ¿Sí? Por ejemplo, isoformos citosólicos, es decir, que las enzimas que tenemos del ciclo de Krebs también se encuentran a nivel citosólico. Por ejemplo, la isocitrato deshidrogenasa puede hacer la reacción en reversa y puede constituir citrato, pero es un citrato citosólico. ¿Ven? Ya revisamos esos dos, vean, hipoxia y daño mitocondrial. Hay otros elementos que podrían favorecer y que actualmente se están investigando más en detalle. Muy posiblemente, eso es del 2011, mira, ya es hace 10 años. Muy posiblemente esto ya se resolvió. Si por ejemplo niveles de dióxido de carbono, ¿sí? De NADPH o algunos cofactores pueden hacer que el ciclo vaya en reversa, ¿vale? Acá hay una pregunta interesante que yo les quiero poner en consideración. Es posible que cuando yo tenga alteración de mi metabolismo, por ejemplo, cuando yo tengo un síndrome metabólico, cuando hago muy poco ejercicio, cuando yo de alguna manera, con el paso de los años, no tengo la misma capacidad mitocondrial, ¿eso podría estar influenciando a que mi ciclo vaya en reversa? Es una pregunta. Otra pregunta que se han hecho y que está ahí por resolverse es el tema del cáncer. ¿Qué pasa en algunos tipos, no en todos, en algunos tipos de cáncer, el desarrollo y el avance del cáncer a nivel de tumores hace que haya una disminución del aporte de oxígeno, porque usualmente los tejidos cancerígenos son tejidos desorganizados, son tejidos donde no hay un aporte de vascularización y eso hace que las condiciones de hipoxia sean prevalentes en ese tipo de cáncer. Por tanto, eso podría explicar el avance del cáncer y podría ser una alternativa para poder estudiarla y poder lograr una mejor terapia. Entonces, ahí hay otra pregunta para que quede en sus cabecitas y puedan darle una respuesta. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Listo? Entonces, miren dos aspectos interesantes que nos llevamos con respecto al ciclo, ¿sí? Y todas sus diferentes aristas en particular. Del ciclo hay que resaltar que en últimas no está produciendo mucha energía práctica, es decir, energía que puede ser utilizable directamente, ¿vale? La única forma de energía utilizable del ciclo es el GTP, ¿sí? Pero solamente se produce un mol. De resto, se produce esencialmente moléculas reducidas, NAD y FAD. Entonces, eso nos lleva a una pregunta en el ciclo. ¿Cómo convertimos ese NAD en ATP? ¿Vale? Parte de la respuesta se ha respondido a nivel parcial, analizando otros aspectos, por ejemplo, el tema de los lípidos. Aquí lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, para poder convertir ese NAD y FAD en energía, lo primero que tenemos que reconocer es si existen otras moléculas similares a ellas. Hay una que se denomina FMN, flavin mononucleótido, también son cofactores. ¿De qué les estoy hablando? De moléculas que también funcionan como aceptores de electrones, así como lo son el NAD y el FAD, ¿vale? Aceptores de electrones. Entonces hay otro que se llama FMN, que se llama flavin mononucleótido, ¿vale? ¿Qué son ellos cofactores y transportadores de electrones? ¿Qué otros cofactores hay? La coenzima Q, también se llama ubiquinona. La vimos en el PAL, vean. Yo los puse acá. Ay, ¿qué se me hizo? Por acá. Sí, esos son elementos de la cadena de transporte de electrones. Miren. ¿Sí ven?
Entonces, esta Q es la coenzima Q, también se llama ubiquinona. Entonces, ¿qué son? Transportadoras de electrones, permiten tomar un electrón y entregarse al otro componente. ¿Ok? Eh, Muchos de los componentes de la cadena de transporte están dentro de la membrana, es decir, que son altamente hidrofóbicos. Ellos viven ahí nadando en aceite, nadando en la membrana celular. El citocromo C si no le gusta el ambiente lipídico, entonces él sí está por fuera y él permite el transporte de electrones, ¿vale? Listo. Bueno, acá hay una parte, esta parte no la vamos a ver, solo la vamos a ver después, sino que de todos modos se los comento cuando lo vamos a ver más adelante, y tiene que ver con que muchos de los componentes eh, se pueden utilizar para hacer eh, otras formas alternas en el metabolismo intermediario. Por ejemplo, el acetil-CoA, yo lo puedo utilizar del ciclo para hacer, por ejemplo, lípido mevalonato y colesterol. Y de allí inclusive puedo hacer elementos de transporte de la cadena, que son altamente lipídicos, como el caso de la coenzima Q. La coenzima Q viene directamente de el acetil-CoA, es decir, de elementos lipídicos que después van a, digamos, convertirse en cadena de transporte de electrones. Para que ocurran eficientemente esos transportes de electrones, tienen que haber elementos como por ejemplo los grupos M. Esto es fundamental, por ejemplo, en el caso de los citocromos. Esto lo veremos en un año cuando estemos viendo sistema respiratorio, porque es la base, el fundamento para eh, la hemoglobina, para el funcionamiento de la molécula de hemoglobina, ¿vale? Y esos elementos que estoy contándoles acá, que hacen parte del citocromo C, y no solamente el citocromo, sino de muchos citocromos, implican la presencia de átomos eh, muy particulares, como es el caso del cobre o el hierro. Aquí, por ejemplo, vemos que en el grupo M, o en el grupo que hace un componente del citocromo, es fundamental esta región. No lo explicamos acá, no hablamos de esto aquí. Lo que les estoy contando es que eh, los transportadores, como en el caso del citocromo C, incorporan estas moléculas o grupos que permiten la transferencia de electrones, ¿vale? Entonces, esos grupos hacen parte de los citocromos. Los citocromos actúan en ocasiones como oxidasas, como moléculas que son capaces de oxidar a otra molécula o de hacer la transferencia de electrones, como en el caso del citocromo C, ¿vale? Eh, el citocromo C también lo vimos a nivel de la función apoptótica, ¿sí? Cuando el citocromo C, por ejemplo, sale, sirve como marcador de muerte. El citocromo tiene que estar dentro de la mitocondria. Cuando sale de la mitocondria, es una advertencia celular que dice que las cosas no están funcionando bien y que la célula debería entrar a muerte celular o apoptosis, ¿ok? Entonces, por eso también es conocido mucho ese citocromo C. Otro aspecto interesante son los famosos centros de hierro sulfuro, que tienen muchas de las enzimas del ciclo de Krebs. Esos centros de hierro sulfuro son muy susceptibles a oxidación y daño. Por tanto, constituyen una de las principales teorías de envejecimiento y de alteración mitocondrial. ¿Por qué se daña la mitocondria? Porque los centros de hierro sulfuro de sus enzimas se empiezan a alterar. ¿Qué los puede dañar? Las condiciones hiperoxidantes o la presencia de especies reactivas de oxígeno, o también llamadas ROS, ¿sí? Que son formas eh, hiperreactivas del oxígeno que pueden entrar a los centros y dañarlos. ¿Cuáles son las implicaciones? Que si un centro de hierro sulfuro daña, por ejemplo, elementos no, enzimas del ciclo, pues el ciclo se vuelve lento. Y eso hace que eh, condiciones, por ejemplo, como que el ciclo vaya en reversa, empiece a volverse un poco más preponderante. Cuando un ciclo va en reversa significa que la mitocondria no está funcionando muy bien. Y una de las explicaciones para que eso suceda es particularmente el hecho de que las enzimas que tienen estos centros de hierro sulfuro se dañan, ¿vale? Bueno, hasta este momento hemos visto como elementos que hacen parte de la cadena de transporte, pero en sí mismo no hemos visto la cadena de transporte.
como estos son teorías, es decir, no podemos ver en funcionamiento la cadena mitocondrial, literalmente hablando, es decir, nadie ha podido ver cómo funciona esencialmente la cadena, tenemos que hacer como teorías o tenemos que tratar de explicar su funcionamiento a partir de eh, mecanismos que expliquen la forma de cómo funciona, ¿vale? Aquí tenemos una explicación de cómo funciona esa cadena de transporte. Tiene esencialmente varios elementos. Acá por temas de simplicidad vamos a tener en cuenta en principio el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Ya los habíamos visto anteriormente cuando habíamos visto lípidos. Acá lo vamos a analizar en un contexto de flujo de protones y de conversión de esos protones en energía. Arrancamos con el complejo 1. Ese complejo recibe el NAD. Por ejemplo, cada vuelta del ciclo de Krebs, cada llegada de acetil-CoA al ciclo de Krebs produce 3 moles de NAD. Cada NAD reducido, es decir, que trae 2 electrones, se los entrega al complejo 1. El complejo 1 se lo entrega a la ubiquinona o coenzima Q. La coenzima Q se lo entrega al 3, el 3 se lo entrega a citocromo C y el citocromo C se lo entrega al 4. ¿Vale? Ahí está. Ese es como el flujo. Todavía no hemos visto como los aspectos específicos. Estoy hablando como en temas de generalidad de cómo se está integrando el NADH a nivel de electrones que se los entrega a elementos de la cadena respiratoria. ¿Listo? Algunas teorías dicen que realmente esto no funciona como yo lo estoy describiendo aquí, es decir, que uno se lo entrega al Q y el Q como si fuera como una serie de elementos en mm, en una cadena de entrega, sino que pareciera que todo está integrado, todo hace parte de un mega complejo en el cual están sucediendo elementos inclusive a nivel de mm, física de partículas, es decir, con teoría física en cuanto a la entrega de los electrones. Por eso ha sido tan difícil explicar realmente cómo es el correcto funcionamiento de esta cadena, ¿vale? Entonces, esto no es que estén todos separaditos, sino que todos están agregados en una supramolécula que está integrada haciendo estas funciones. Recordemos los elementos de la cadena respiratoria, el complejo 1, el 2, el 3 y el 4. Cada complejo tiene un nombre. El 1 se denomina deshidrogenasa de NAD, el 2 se denomina reductasa de succinato, el 3 se denomina reductasa de la coenzima Q y el complejo 4 se llama oxidasa del citocromo C. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando cada elemento funciona? En este caso, cuando el complejo número 1 recibe los electrones del NAD, fluyen 4 protones hacia el espacio intermembrana. ¿Ok? Entonces, aquí pasan dos cosas. Se reciben los electrones, se recibe la energía, pero parte de esa energía se aprovecha para hacer fluir protones al espacio intermembrana. ¿Ok? Luego, la coenzima Q recibe los electrones, se los entrega al complejo 3 y el complejo 3 cuando los recibe, la energía de esos electrones sirven para fluir 4 protones más. Es decir que en el paso de recibir los NAD, los electrones que vienen del NAD desde el complejo 1 al 8, perdón, al 3, tenemos como producto el flujo de 4 protones. Luego, del citocromo C al 4, parte de la energía que se disipa aquí sirve para movilizar 2 protones más. Eso nos da como producto final para una molécula de NAD, en esencia, 10 protones que se extruyen, ¿vale? 10 protones. Hagamos cuentas. Como el ciclo de Krebs produce 3 moles de NAD, ¿sí ven? 3 moles de NAD. ¿Por qué? Por cada acetil-CoA que él recibe,
En principio, vamos a producir 30 protones que se extruyen. 30 de estos. Por un NAT fluyen 10 protones. Por 3 NAT van a fluir pues 30, ¿sí? El triple. ¿Ok? Bueno, aquí hay una teoría acerca de cómo funcionan los complejos. Esto pienso que no es tan fundamental que ustedes lo revisen de alguna manera, pues podrían analizarlo a posteriori en el caso de que les interese el proceso. Aquí lo que se explica es cómo se reduce, perdón, se oxida el NAD con el objeto de que puedan fluir los electrones, perdón, los protones. ¿Ok? Y aquí están las reacciones de transferencia y los famosos centros de hierro-sulfuro que permiten el flujo de los electrones en los complejos moleculares. ¿Vale? Hay otro elemento importante y es el hecho de que acá en esta cadena nos falta un elemento que es el complejo 2. El complejo 2 no recibe los electrones del NAD, sino que recibe los electrones del Fa. ¿Vale? Entonces, cuando él recibe esos electrones, usualmente por allí no fluyen eh, protones, ¿vale? No fluyen. Por eso es que usualmente en muchas de las teorías no se explica mm, un flujo de protones desde la coenzima Q, pero también hay que considerar que puede recibir electrones por medio de esta vía, ¿vale? Es decir, que a pesar de que no están fluyendo protones por medio del complejo 2 sí están recibiendo esos electrones del FAD para poder movilizar esos 4 protones eh, adicionales. Vamos a llevarnos un momento esto para integrarlo un poco, porque así como está, no es tan fácil de entenderlo. Vamos a irnos un momento acá al YAM y vamos a vernos un poco más en este aspecto. Voy a llevarme esta, pero un momento, por acá cómo acomodar las cosas. Sí, esta de acá, listo. Ahora sí vamos, ay, perdón. Ahora sí. Listo, y acá vamos a simplificar un poquito. Listo. Y vamos a ubicarnos un poco en el contexto, ¿vale? Voy a ubicarlos un poquito. ¿Dónde nos encontramos? Obviamente en la mitocondria. Recuerden que la mitocondria tiene dos membranas, una membrana externa y tiene una membrana interna, que es la que tiene esas circunvoluciones. ¿Ok? Esta parte que estamos viendo acá es el espacio intermembrana, es decir, esta región de aquí es el espacio intermembrana, es decir, esta región de acá. Ese es el espacio intermembrana. ¿Qué hace la cadena? Está funcionando, voy a poner aquí los elementos de la cadena en diferentes colores, y cuando los elementos de la cadena funcionan, lo que están haciendo es sacando los protones, es decir, los están extruyendo. Funciona la cadena, saca protones. Funciona la cadena, saca protones. Funciona la cadena, saca protones. Quiere decir, para que lo veamos bien en contexto, que la mitocondria con la actividad del ciclo de Krebs se está convirtiendo en esto. ¿Ve? Muchos protones por fuera, ¿ok? Muchos protones por fuera, y como los estamos sacando por dentro, no hay protones. Muchos por fuera y pocos por dentro. Quiere decir que por fuera tenemos una carga
neta positiva, y como estamos sacando cargas positivas afuera, por dentro de la mitocondria tenemos cargas negativas. ¿Ven? Entonces la mitocondria funciona como si fuera, en términos eléctricos, funciona como si fuera una batería. Protones por fuera y nada de protones por dentro. Eso genera una diferencia de potencial. Los protones ahora quieren entrar. Ya vamos a ver cuándo entran. Ellos quieren entrarlo, pero no pueden porque la membrana, esta membranita que yo estoy resaltando acá, ella es muy hidrofóbica y ella no deja pasar nada. Esta membrana interna. ¿Vale? La mitocondria siempre la pintamos así, ¿cierto? Y tiene esas circunvoluciones para incrementar el área de superficie. Sí, físicamente es así. Eso es el fenómeno que está ocurriendo. Entonces ya ubicados, esto es lo que estamos viendo. ¿Vean? El funcionamiento de la cadena y la salida de los protones al espacio. Sino que aquí, después se confunden un poco porque está presentado de esa manera. ¿Vean? ¿Sí ven? Entonces, para simplificar un poco las cosas, vamos a dejar todo así. ¿Vale? Miren cómo están saliendo los protones. Los protones salen. O si lo emulamos a esta figura, esto es lo que está pasando. Ahora sí, ¿sí ven? Es igual. Los protones están saliendo. Y acá lo mismo. Los protones están saliendo. Cualquiera de las dos gráficas les ayuda a entender. Dentro de la matriz se está produciendo, por ejemplo, NAD reducido. Se está produciendo FAD reducido, que recibe los electrones de los diferentes complejos. El 1, coenzima Q, 3 y 4. Y conforme lo reciben, están extrayendo los protones. ¿Cuántos? Pues esta la dejamos al lado. 4 protones en el complejo 1. ¿Sí? Vean. 4 protones en el complejo 2 y 2 protones en el complejo 4. Es decir, que por cada NAD están moviéndose aquí al espacio intermembrana 10 protones. Como se producen 3 NAD, pues esta situación se multiplica por 3, por tanto, por cada vuelta del ciclo de Krebs producimos 30 NAD en particular, ¿vale? ¿Eso ya quedó un poco más claro? ¿Ya nos ubicamos un poquito más? Sí, profe. Listo. Profe, una preguntita. Sí, claro. Cuando usted decía que cuando el ciclo iba en reversa, era, bueno, por falta de oxígeno, ¿cierto? Una de las razones. ¿Sí? ¿Qué otras, digamos, patologías no se podría desarrollar? O, digamos, que desencadenaría que el ciclo vaya en reversa. ¿Qué desencadena? Primero, una disminución de la energía que se puede producir. Es decir, que si pasa en un paciente, que se ha podido demostrar, si pasa eso en un paciente significa que el paciente tiene baja eficiencia mitocondrial. Eh, en el punto clínico, en el punto fisiológico no es bueno, porque la mitocondria está en esencia presente para que se produzca una buena cantidad de ATP. Quiere decir que este paciente tendría deficiencias energéticas, ¿vale? En principio. Eso por un lado. Lo segundo es que se empiezan a acumular, como la mitocondria sirve para darle un flujo a los intermediarios energéticos, en este caso el acetil-CoA. Si el ciclo va en reversa, la mitocondria no funciona correctamente y por tanto se acumulan los elementos. ¿Cuáles elementos? El citrato y el acetil-CoA. Como eso hay que llevarlo para algún lado, yo les decía que lo que hace la célula es, mediante isoformos citoplasmáticos, convertir, por ejemplo, el citrato en oxaloacetato y acetil-CoA, o sea, dividirlo. El oxaloacetato se va a fabricar glucosa o como alfa-cetoácido para procesos energéticos y el acetil-CoA puede servir para incrementar la producción de lípido. Entonces no es para producir energía, sino en últimas para guardar. Entonces, por ejemplo, yo les decía, consulten si es posible que una persona con
síndrome metabólico con deficiencias a nivel del metabolismo podría estar llevando a cabo procesos de ciclo de Krebs en reversa, ¿sí? Rapidito hagamos el ejercicio de consulta, acá que estamos y que tenemos la posibilidad, a ver si por ejemplo la obesidad tendría que ver con que el ciclo vaya en reversa. Un momento, por ejemplo, ustedes ponen en el buscador, ¿sí? Ponemos acá en el buscador obesidad y, bueno, vamos a ver en inglés para que obesidad, un momento, obesidad and reverse Krebs cycle. Aquí está. Vamos a ver si esas dos cosas se relacionan, vean. Mira, acá hay uno, dice que el ciclo puede ir en reversa. Obesity downregulates la expresión de determinados elementos del ciclo, por ejemplo, el metabolismo de adipocitos, ¿sí? La captura de aminoácidos. Entonces, por ahí uno puede arrancar investigando si es posible que la obesidad o el síndrome metabólico tenga que ver con que el ciclo vaya en reversa, ¿sí? Eh, Mecanismos de obesidad, función del ciclo de Krebs en, en adipocitos. Entonces, eso podría darnos luces. Yo les sugiero que hagan como el ejercicio a ver si realmente eso ha podido demostrar a nivel de humanos. Podríamos de alguna manera, Ángela, eh, tener en cuenta de que hay una posibilidad de que eso pase, ¿sí? Hay una posibilidad de que el ciclo vaya en reversa en determinadas condiciones. Eh, en mi opinión, o en lo que yo he podido, digamos, darme cuenta, realmente es muy complejo de que el ciclo en términos prácticos vaya en reversa en una persona, por ejemplo, en un ser humano, en contextos fisiológicos, porque usualmente el ciclo está diseñado fundamentalmente para el funcionamiento mitocondrial y el organismo en sí mismo pues depende de ese funcionamiento mitocondrial para poder dar respuesta a las necesidades energéticas. Entonces, no es muy viable que eso suceda, pero no es totalmente improbable, es decir, no podemos negar la posibilidad de que se dé, pero en este caso tendría que esas situaciones como daño mitocondrial o podrían darse situaciones como el caso de la disminución de oxígeno. En clases anteriores nosotros revisamos un medicamento, un fármaco que era la metformina. Metformina, no sé si se acuerdan de ella. Entonces, este medicamento lo que hace es desfavorecer el funcionamiento mitocondrial. Y parte, porque todavía no se conoce el 100% cómo funciona, parte de lo que está haciendo es como obstaculizando el funcionamiento mitocondrial para forzar al organismo, para forzar al cuerpo a que pues utilice otras fuentes de Profe, no energía. estás ¿Sí? compartiendo nada. No, estoy comentando. Un momento ya les pongo acá. No les estoy compartiendo esa parte. Lo que les contaba la metformina es que lo que está en parte explicando su funcionamiento, en parte porque como les decía, todavía no se explica al 100% cómo funciona la metformina, es en últimas obstaculizar el funcionamiento de la cadena mitocondrial, ¿sí? Cuando tú haces que tu mitocondria no funcione muy bien, eso genera un desbalance de ATP. Por ejemplo, la metformina hace esto, en parte, ¿no? En parte, no al 100%. Entonces, cuando desfavorece la producción de ATP vía mitocondrial al cuerpo, entonces el cuerpo humano, sobre todo en este caso una persona prediabética, prediabetes, en una persona con prediabetes, tú la estás llevando como a una situación de fuerza y de presión, porque le está diciendo a tu cuerpo, tiene poquito ATP, mire de dónde lo tiene, ¿sí? O fuerza el metabolismo,
fuerza del metabolismo a obtener ATP de otra fuente, de una fuente alterna a la mitocondria. Esa fuente alterna es la glicólisis. Es decir, lo que no aporta la mitocondria lo complementa el azúcar, la glicólisis. ¿Para qué se hace esto? Como estas personas tienen, en principio, una alteración en el manejo de la glucosa, lo que estamos es tratando porque en algunas personas la metformina funciona muy bien, en otras no tanto, es tratando de decirle al cuerpo, trate de incrementar el flujo glicolítico, trate de gastar la glucosa, para que produzca el ATP que nos hace falta por vía mitocondrial. ¿Ven? Yo lo ponía a veces con números, entonces tenemos que cumplir una cuota de 100 ATPs. La mitocondria pone 80, digamos la mitocondria pone 90 y la glicólisis pone 10. Pero si la mitocondria deja de funcionar correctamente, ya vamos a ver cómo, ya la mitocondria no pone 90, sino que pone 80. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la glicólisis pone 10. Pero entonces ahora quedamos con un déficit. Fuerza el cuerpo a que utilice mejor la glicólisis para que en vez de poner 10, ponga 20. ¿Sí ven? Y completamos la cuota. Esto no es el funcionamiento exacto de la metformina, pero es como una manera de interpretar cómo podría estar funcionando, ¿sí? ¿Qué es lo que podría estar haciendo en contextos energéticos y por qué en algunos pacientes sí funciona? Bueno, en muchos pacientes prediabéticos funciona, esencialmente porque estamos tocando un poco la mitocondria y si tú empiezas a sumar elementos, ¿sí? Si modificas dieta, si la persona se empieza a mover, en el sentido de que hace ejercicio, entonces esto empieza a hacer un reajuste y de alguna manera el cuerpo termina adaptándose y favoreciendo la glicólisis. ¿Ves? Ahí es donde le damos una salida al asunto. En algunos pacientes no funciona, es decir, la metformina ya no funciona. ¿Por qué no funciona? O no funciona como esperaríamos, porque realmente el metabolismo está tan distorsionado, está tan alterado, que ya es en ocasiones un poco más difícil depender exactamente de la glicólisis para que eso pase. Esencialmente cuando hay intolerancia a la insulina o resistencia a la insulina. Ahí es un poco más difícil, ya cuando hay una diabetes, por ejemplo, ya establecida, la metformina. Inclusive hay pacientes que tienen diabetes y les dan metformina, pero en términos metabólicos ya no funciona tan bien como en una persona prediabética. Y es por temas de adaptación. Ya ustedes lo verán. Recuerden que nuestra clase no es una clase de contextos clínicos, ¿sí? Ya ustedes lo verán más en la realidad. Pero acá están llevando un concepto importante sobre por qué medicamentos como la metformina podrían estar generando una situación alterna para poder darle una salida al uso de la glucosa, ¿vale? Entonces no sé si ahora queda un poco más claro. Continuamos con... Sí, bueno. No, profe, gracias. No. Solamente nos estamos llevando como elementos que nos van a poder facilitar más adelante la comprensión. Ya nos ubicamos, lo que quería era simplemente hacer esto, es ya ubicarnos y que ustedes sepan cómo es el flujo para lo que viene a continuación, ¿ok? Ya sabemos que por cada NAD hacemos fluir 10 protones. Este 3 también recibe los electrones de la del ciclo del complejo 2, perdón, el complejo 2. Y esto es lo que está pasando. Ahora bien, ¿cómo se complementa este ejercicio? Con lo siguiente. Tenemos un complejo que se llama complejo 5. El complejo 5 se llama complejo también F0, F1. Ese complejo, de estos 10 que entraron, deja sacar 3 protones. ¿Cómo así que deja sacar? No es que los deje sacar. En últimas los está llevando a la matriz. ¿Ve? Como ellos salieron, ahora retornan. ¿Cuántos retornan? 3. ¿Por qué 3?
porque para producir una molécula de ATP, yo tengo que mover tres protones. Acá. ¿Cuántos salieron? 4, 4 y 2. Es decir, que salieron 10 y ahora entran 3. ¿Vale? Es decir que, en esencia, en principio, ya vamos a ver que las cuentas cambian un poquito. Para producir 3 moléculas de ATP, yo utilizo una molécula de NAD. Si tengo 3 NAD, tendría en esencia, en principio, unas 9 moléculas de ATP, pero estas cuentas van a cambiar un poquito. Ya se van a dar cuenta por qué. En principio, lo siguiente. Vean. En principio, lo siguiente. 10 protones se extruyen por cada NAD. En el ciclo de Krebs se producen, solamente en el ciclo, se producen 3 moles. Es decir, que tendríamos 30 protones que se extruyen. Ahora, para producir una molécula de ATP, yo tengo que dejar salir 3 protones. ¿Qué es lo que pasa acá? Que yo estoy produciendo ATP por este mecanismo. Pero para poderlo producir yo tengo que traerme este intermediario que se llama ADP. ¿Vale? Si yo no tengo ADP, pues ahí la cosa se me va a complicar. Para poder completar esa parte que falta, vamos a hacer esto un poquito más chiquito, completar la historia, para que tenga un poquito más de sentido, vamos a hacer lo siguiente. Aquí salen los protones, aquí entran, y luego nos falta un elemento. Voy a quitar este, que está un poquito incompleto, que es el elemento que nos trae el ADP. Porque sin ADP yo no puedo hacer ATP. Y aquí está. Entonces voy a quitar esta parte. Listo. Ahora ya está un poco más completa nuestra historia. Pónganle cuidado. Por cada NAD, es decir, por cada NADH más H, es decir, el que está reducido, yo lo voy a oxidar, es decir, lo voy a convertir en NAD más. Yo lo reduzco. ¿Cómo lo reduzco? Pues le quito los electrones. ¿Quién los recibe? El complejo 1. Extruye 4, se los pasa coenzima Q, coenzima Q se los entrega al 3 y también recibe los del complejo 2 y extruye 4, van 8 y luego se los entrega al citocromo C y el citocromo C se los entrega al 4 y el 4 extruye 2. En total, 10 protones. ¿Vale? De esos 10 protones, yo vuelvo y dejo entrar 3 protones. Mire que entraron, se extruyeron, salieron 10 y ahora dejo entrar 3. ¿Para qué? Para sintetizar una molécula de ATP. Recordemos, en contexto, que los protones se quieren entrar. ¿Ve? Ellos quieren entrar, tienen una fuerza que los está impulsando para entrar. La membrana no los deja entrar, por tanto están acumulados en el espacio intermembrana. Ellos quieren entrar. Eso constituye una fuerza electromotriz, energía en potencia, ¿vale? Como esa analogía que yo hacía con una represa, ¿ok? Una presa hidroeléctrica. Acumulábamos agua, abríamos compuertas, activábamos unos generadores y generamos energía. Esa es una manera, es como una analogía a la mitocondria. Tenemos agua por fuera, tenemos un control de flujo en las compuertas, abrimos y controlamos las compuertas y dejamos que se produzca la electricidad. Acá es lo mismo, ¿sí? Dejamos salir protones, los sacamos y ahora los vamos a dejar entrar de manera controlada. Cuando entramos 3, producimos una mol o una molécula de ATP. ADP, fósforo inorgánico, ATP, ¿vale? ¿Ese ATP dónde queda? Queda adentro, chicos, queda acá. ATP queda por dentro, queda ahí atrapado. ¿Sí ven?
¿Dónde lo necesitamos? Pues por fuera. En esencia el ATP lo necesitamos es afuera, no adentro de la mitocondria. Entonces hay que sacarlo de ahí. Para sacarlo, hacemos un proceso que se denomina translocación. ¿Qué significa translocación? Pues sacamos el ATP y metemos el ADP. Sacamos ATP y entramos ADP. Eso se denomina translocación. Esta es una proteína que se llama translocasa. También se llama ANT. Translocasa de nucleótido de adenina. No le pongamos nombre, solamente que es una proteína que transloca. Saca el ATP, acá no lo gastamos. Cuando yo me gasto el ATP, se convierte en ADP, ¿cierto? Entonces la translocasa, ¿qué hace? Saca el ADP, perdón, saca el ATP e ingresa el ADP. Saca la energía, me la gasto, gastada queda convertida en ADP y luego ingreso el ADP a la matriz. Eso se llama translocación. ¿Ok? Entonces ya quedó el ADP por dentro. ¿Cuál es el problema? Que para poder fabricar ATP yo necesito fósforo. Necesito fósforo inorgánico. ¿Sí ven? Para poder juntar esto. ¿Quién junta esto? El complejo 5. ¿Sí? El complejo F0F1. Este complejo, así recibe ese nombre. ¿Vale? O complejo 5. Entonces, ¿qué hace? Toma el ADP, fósforo inorgánico, y lo constituye en ATP. ¿Vale? Pero para poder fabricar ATP yo necesito esto, bien, fósforo inorgánico. Entonces tengo que traerlo, ¿de dónde? De afuera. Entonces aquí está el fósforo inorgánico, ahí está. Entonces traigámoslo, llevémoslo a la matriz. Hay que traer ese fósforo inorgánico a la matriz. ¿Cómo lo traigo? Pues me gasto un protón, ¿sí? Como hay muchos protones por fuera que quieren entrar, entonces yo me traigo un protón y con esa energía yo arrastro el fósforo inorgánico y ya queda por dentro, ¿sí? ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque en últimas, si ustedes se dan cuenta, están entrando no 3, sino 4 protones. ¿Ven? 3 para fabricar el ATP y un protón para traer el fósforo inorgánico. Quiere decir que yo, por cada vuelta o por cada NAD que tengo, estoy sacando 10 protones por NAD, por cada NAD, ¿sí? Voy a fabricar 2.5 ATPs. ¿Cómo así que 2.5? ¿Cómo así? No entendí esa parte. 2.5 en el sentido de que para fabricar uno, ¿cuántos me gasto? 4, ¿cierto? Para fabricar otro, ¿cuántos me gasto? Otros 4. ¿Cuántos protones van? Van 8. Y para fabricar la mitad, si para fabricar uno me gasto 8, para fabricar la mitad de un ATP, necesitaría la mitad, entonces necesitaría 2. Por eso decimos que 2.5 es un valor teórico. Teórico. ¿Sí? Porque no existe 0.5 ATP. Esto no existe. ¿Vale? Pero es una manera teórica de evaluar la eficiencia. ¿Qué les queda de tarea? ¿Sí? Ahorita en la tarde me cuentan. ¿Qué les queda de tarea? Van a tomar todo el NAD que se produce desde la glicólisis. ¿Sí? Glicólisis. Cuentan cuánto NAD se produce en la glicólisis. Luego suman el NAD que se produce desde el piruvato hasta acetil-CoA. Luego el NAD que se produce por molécula de glucosa que se convierte en piruvato, en acetil-CoA y luego entra el ciclo de Krebs. Cuenten todos esos NADs, ¿vale? Todos los cuentan. Y por la tarde me van a decir cuánto ATP se produce, ¿vale? Por molécula de glucosa. A ver si eso que dicen los libros es correcto. Es decir, si realmente se producen, al final son 32 o 36 ATPs. ¿Listo? Les reitero el ejercicio. Por cada NAD van a pasar 10 protones por cada NAD.
Entonces tiene que contar todos los NADs desde la glicólisis hasta el ciclo de Krebs. Recuerda que la glicólisis produce NAD. El paso de descarboxilación del piruvato también produce NAD. ¿Sí? Luego entramos al ciclo de Krebs, también se producen NAD. Entonces cuenten todo, hagan todo el paso desde la glicólisis al ciclo de Krebs para que me cuenten cuánta ATP se produce desde una molécula de glucosa. Y después de que hacen eso, van a tomar un ácido graso de 16 carbonos, que se llama palmitato. Carbonos, un ácido graso, palmitato. Y ahora, meten ese palmitato a la beta oxidación. ¿Vale? Y me cuentan cuántos ATP se producen de acá. Recuerden que cada vuelta de beta oxidación está descomponiendo 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos. Estamos partiendo de a 2 carbonos producir acetil-CoA. Entonces, cuentan los NAD que se producen por romper los 16 carbonos. Y luego cuentan todos esos acetil-CoA, que son 8, ustedes lo saben. 8 acetil-CoA los meten al ciclo de Krebs, calculan cuántos NAD se producen y me cuentan por la tarde cuánto ATP se produce en un lípido. ¿Listo? Esa es la tarea. Si quiere, póngansela a hacer de una vez. En esos minuticos, reúnanse entre ustedes ahorita, ¿sí? O no sé si ahorita más ratico, se ven. Y no, esta tarde nos vemos a las 3 de la tarde porque tengo una reunión de 2 a 3. Y inclusive si quiere, reúnanse a las 2 de la tarde ustedes en grupos, no sé si quieren hacer, y hacen este ejercicio. Y lo vamos a discutir ahora en la tarde, a ver cómo les fue con esas cuentas. ¿Les parece? ¿Quedaron claros? Sí, profe. Listo, correcto. Entonces